Shalom Beshem Adonai Lekulam. Es un gusto, es un placer poder estar con ustedes una vez más para continuar compartiendo este hermoso, maravilloso tema que tiene que ver con el carácter o la identidad de el Eterno. Ya en otros videos hemos visto bastante información acerca de quién es el Eterno, cómo Él mismo se define a sí mismo y qué es lo que nosotros podemos aprender respecto de su carácter. Creo que la intención de hablar del carácter del Eterno tiene que ver, al final de cuentas, con que nosotros podamos imitar el carácter del Eterno, porque Él es nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos que imitar el carácter, la conducta que el Padre Celestial tiene, porque somos sus hijos, y nosotros tenemos que reflejar, al final de todo, que le conocemos, que le amamos y que recibimos su amor, que recibimos el amor que el Eterno tiene para nosotros, y también reflejarlo todos los días, cada día, sobre nuestra vida, sobre la vida de las demás personas. Entonces es el propósito esencial de este pequeño estudio, de este pequeño taller, si podemos llamarle así, es que conozcamos al Eterno en su carácter y después nosotros podamos compartir también el carácter que Él ha manifestado a nuestra vida. Eh, de manera muy rápida me gustaría señalar que en el aspecto de conocer el carácter del Eterno y reflejarlo, no todos podemos disponer el tener el carácter o todas las características de la identidad de Dios en nuestra persona. No podemos asumir que todo lo que aprendemos del Eterno se va a reflejar en nuestra vida, sino que el Eterno, de manera especial, da una revelación personal a cada uno de los seres humanos, a cada uno de nosotros. A algunos reciben la revelación del Eterno como el Rahum, algunos como el Hanun, algunos como el Ejfim, y cada uno tiene una manera diferente de expresar una de las cualidades esenciales del Eterno. ¿Sí? Entonces, de repente podemos ver a personas que han desarrollado mucho el amor del Eterno, el amor en su vida, gente muy amorosa, gente con mucho amor que compartir, pero de repente también le cuesta mantener la calma, esa calma reflexiva. Bueno, ¿por qué? Porque esa persona recibió el concepto de la revelación de el Rahum como un Dios que da un calor, una calidez entrañable, pero todavía necesita ir conociendo. Entonces, cuando nosotros sabemos que recibimos una faceta de la identidad del carácter del Eterno en nuestra vida, es importante que la compartamos. Y así con las demás personas que nos rodean, vamos a ir compartiendo, pero también recibiendo otras facetas que el Eterno le ha dado a esas personas. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en la faceta del matrimonio, el esposo tiene un conocimiento que ha recibido del Eterno en su carácter y el marido expresa esa cualidad del carácter del Eterno. Pero la esposa tiene una revelación diferente. Y entonces cuando los dos se unen, ya no es una cualidad, sino que ahora son dos cualidades. ¿Sí? Entonces se comparten, se llegan al concepto de Ejad, de estar unidos. A pesar de que los dos tienen características del carácter o las cualidades del Eterno diferentes, al final se unen y se convierte en un Shalom Bait, en una casa de paz, porque el carácter del Eterno lo llena todo en ese hogar. Hemos estado viendo muchos conceptos, hemos estado viendo muchas definiciones que el Eterno da de sí mismo, y la última ocasión vimos la idea o el concepto de El Shaddai, como el Eterno se define a sí mismo como aquel que es capaz de dar la fortaleza, la fuerza, la ayuda, el sostén o la nutrición para que aquellos que en él confían puedan crecer, puedan nutrirse de él, puedan alimentarse de él y ser fructíferos, dar frutos desde los hijos, la familia, dar
frutos en el ámbito económico, ser prosperados, porque están unidos a El Shaddai, el que da la nutrición. Y veíamos el concepto acerca de estar plantado junto a la corriente de aguas. El árbol que está plantado junto a la corriente de aguas recibe la nutrición del río que arrastra los minerales, y el río nutre al árbol, y el árbol puede dar un fruto abundante todo el año, de manera que su hoja no se cae. Es lo que dice el libro de los Salmos en el Salmo 1. Entonces es el concepto de la nutrición que el Eterno tiene. Hoy, en estos minutos, vamos a hablar de otra cualidad del carácter del Eterno. Esta cualidad que queremos ver hoy es una cualidad muy importante, muy interesante, que de hecho solamente aparece en una ocasión dentro del texto de la Torá. No aparece muchas veces, no está plasmado en muchos lugares en el texto de la Torá, sino que solo aparece en una ocasión. Y de hecho aparece en los últimos, en el antepenúltimo texto del libro de la Torá, que es de Barim, casi en el último, antepenúltimo capítulo. Estamos hablando del capítulo 32, en el verso 4, y el concepto que encontramos en ese texto es la palabra el emuná. Hemos visto que hay el Rahum, el Shaddai, y hoy veremos el emuná. Y vamos a analizar las implicaciones que tiene el concepto de emuná. Yo sé que de repente ya algunos de ustedes han escuchado muchas veces o conocen o hablan incluso del concepto de la emuná, pero hoy vamos a tratar de desglosar un poco más acerca de cuál es el significado o cuál es el significado ontológico o la naturaleza de este concepto. Es importante, bueno, subrayar, claro, que el concepto de emuná aparece solamente una ocasión en el texto como atributo o cualidad del carácter del Eterno. Aparece una sola vez, y aparece otra ocasión en un texto que nada tiene que ver aparentemente con lo que dice Deuteronomio. Entonces, es importante que cuando tenemos una palabra en el texto de la Torah que no aparece, generalmente cuando estudiamos la Torah, vamos a una palabra, esa palabra se investiga yendo a su desarrollo lingüístico, tratando de ver las variantes en el significado, las variantes lingüísticas de la expresión, y se ve cómo se maneja en diferentes contextos. Bueno, aquí significa esto, y aquí significa algo tal vez diferente, pero haciendo la comparación se puede llegar a un consenso de cuál es el significado. El problema de la palabra emuná como atributo del Eterno es que aparece en una sola ocasión, entonces no hay con qué poder comparar la expresión. Pero vamos a resolver el significado concreto de la expresión yendo a su raíz hebrea y comparando los otros sustantivos que aparecen en el texto, considerando también las características o las cualidades de la poesía hebrea. Entonces vamos a visualizar lo que el texto nos dice. La lectura es Deuteronomio capítulo 32 en el verso 4. Vuelvo a repetirlo. Deuteronomio capítulo 32 en el verso 4. Bueno, aquí tenemos la lectura de ese pasaje, que es Deuteronomio 32 en el verso 4. Tenemos para considerar el texto hebreo. Bueno, quise hacer la escritura aquí en la tablita porque creo que es más legible de verlo en la pantalla de la computadora, pero aquí está perfecto. ¿Sí? El texto se puede leer de la siguiente manera. Lo leemos de allá para acá. El hebreo se lee al revés que el español. Entonces empezamos del lado de arriba, lado derecho para mí, al izquierdo. Empezamos allá, dice Atzur tamim palo ki kol de ahad mishpat el emuná. Aquí tenemos la expresión que vamos a analizar hoy. El emuná. Ve'ein avel tzadik beyazar u.
lo leemos un poquito para que si usted está empezando a familiarizarse con el hebreo, la pronunciación y los sonidos, bueno, tome nota. Vamos a leer un poco más despacio. Atzur ta'amim tagalu ki kol de Ahab mishpat el emuna be'ein kavel be'ein avel tzadik be'yashar u. Y nos vamos a concentrar en esencia en la expresión el emuna, porque esa expresión en esencia, bueno, nos habla cuáles son las cualidades del carácter del Eterno. Pero como decimos, esta expresión, el emuna, solamente aparece una vez aquí en este texto, no hay otra contrarreferencia para hacer la comparación, para tratar de entender qué es lo que el texto hebreo nos está tratando de decir. Pero vamos a considerar algo importante. Este pasaje, específicamente el capítulo 32, se conoce como el cántico de Moisés. Es un cántico de instrucción que Moisés hace al final de su vida, y a través de él empieza a dar detalles muy, muy profundos, detalles acerca de la teología del Eterno, describiendo su carácter, detalles que tienen que ver con la exhortación y cosas así. Si puede leer el capítulo 32, está muy interesante. Y específicamente este capítulo en esencia es una poesía, pero no es una poesía como la que nosotros conocemos en español, y sus cualidades no son necesariamente similares a la poesía en español, sino que tiene otro tipo de características. Generalmente la poesía hebrea tiene la cualidad de que da o resulta ser un tanto redundante, hace mucha referencia a una sola idea a través de dos maneras diferentes, ¿sí? Generalmente se resalta una idea y la siguiente línea es la declaración opuesta a la primera idea, o o se fortalece la primera idea a través de una manera diferente. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver lo que este texto, que es una poesía hebrea, nos quiere decir. Empezando aquí de ese lado dice Atzur. La palabra Atzur en el texto de la Torah generalmente se traduce como piedra, como peña, como roca, pero en esencia la palabra Atzur significa principalmente un acantilado, o significa una piedra o un cuerpo rocoso que ha sido cortado en línea vertical, como cuando alguien se para a la orilla del filo de un acantilado y ve que la piedra se cortó de forma recta, de forma casi perpendicular, ajá, en un acantilado, así un corte definido perfectamente hacia abajo. Eso significa Tzur. No solamente es como una piedra, como un cuerpo rocoso redondo que está en el desierto, no, sino que es como un acantilado, como un filo, una roca que fue afilada y se le dio un corte natural y quedó expuesto la cara recta, ¿sí? La cara plana. Eso es Tzur. Y ese lugar dentro del texto de la Torah es visualizado como un lugar de refugio, un lugar de protección, generalmente al pie o a la parte más baja de los acantilados. Era un lugar muy propicio para encontrar agua. Ahí la gente se refugiaba, en los acantilados también había cuevas donde podían vivir, y dentro de esas cuevas, al filo del acantilado, pues se podía excavar y era muy fácil encontrar agua para subsistir. Entonces el concepto de Tzur no se refiere a una roca, no se refiere a una piedra, algo redondo, pequeño, sino se refiere a un acantilado rocoso, a un cuerpo, a una montaña rocosa que tiene una parte plana, vertical. Sí, yo creo que ustedes tienen la idea. Entonces Tzur es visto también como ese lugar de resguardo, es el lugar de protección, es el lugar a donde la gente puede vivir, puede habitar. Entonces cuando dice Atzur, obviamente está hablando de el Eterno. Atzur es uno de los nombres que Dios también, que al Eterno se le atribuye.
como aquel que es fuerte para resguardar, aquel que tiene una cara plana, recta, que no se mueve. La palabra Hatsur en esencia transmite el concepto de algo que es inconmovible, que pueda chocar el viento, pueda chocar el agua, la furia del mar contra el acantilado, pero el acantilado no se mueve. Entonces, como Atsur inicia con la partícula hebrea, la letra Hei, esa letra le da como el sentido de que no es una piedra, sino es la piedra, Atsur, dando, transmitiendo el concepto de que es algo especial, un denotativo especial para el Eterno. Atsur, el acantilado rocoso, recto, inconmovible. Y luego dice Tamim Pagaló, Tamim Pagaló, donde la palabra Tamim, en esencia, la palabra Tamim viene de una raíz hebrea que es Tam, y a continuación vamos a detallarlo un poco más. Bueno, en esencia la frase que tenemos en ese pasaje es Tzur Ta'amim Pagaló, en donde aparece el sustantivo hebreo Ta'amim, y Pogoló sería otro sustantivo, y la traducción de estas dos de esas dos expresiones en el texto hebreo sería perfecto su trabajo. Perfecto su trabajo. La expresión Tamim es de la raíz hebrea Tam, que en esencia significa la marca del agua, y este sustantivo sirve o describe el concepto de cuando una vasija o un contenedor está completamente lleno de agua, cómo el agua puede llenar todas las cavidades o todos los espacios dentro del recipiente que lo contiene. Si nosotros tenemos un vaso y le derramamos agua hacia adentro, bueno, no va a haber nada, todo va a estar completamente lleno. No va a haber espacios dentro de nuestro vaso que queden vacíos, porque una de las cualidades del agua es que puede fluir, es un fluido, y puede llenar completamente el recipiente que lo contiene. Entonces, de esa manera, la palabra tamim significa la marca del agua, como la cualidad que tiene el agua de llenarlo todo, ¿sí? Y la palabra tamim puede significar entonces perfecto, puede significar la perfección, puede significar algo que está completo, algo que ha sido lleno en su totalidad, que se ha llenado en su totalidad, algo que es perfecto en un sentido más abstracto, es algo que es sincero, algo que es recto o entero. También significa muy particularmente maduro. Tamim eran los frutos que alcanzaban la madurez. Entonces el texto dice, la roca y su trabajo es perfecto, o su trabajo está completo, su trabajo no tiene errores. Y esa es una de las características que esta poesía nos habla acerca de el Eterno. Más adelante vamos a encontrar otra expresión. La siguiente línea que habla este pasaje dice, Ki kol de ahab mishpat. Dice, él es la roca y su trabajo es entero, o su trabajo es perfecto, su trabajo está completo. Dice, ¿por qué? Ki kol de ahab, porque su camino, porque sus caminos son justicia. Porque es perfecto, porque el trabajo del Eterno, su obra está completa, porque todos sus caminos son justicia. Y ahí tenemos el concepto de ahav, de la palabra derech. Derech significa el camino por donde la gente transita, pero derech no solamente nos habla de este camino físico que podemos ver como un sendero sobre la tierra, sino que también nos habla de una costumbre o una manera de vivir. Ki kol de ahab mishpat. Dice su costumbre, su estilo de vida. No, la gente dice, bueno, es que el camino de Dios es perfecto.
No es que sea un camino literal, que se pueda ver, que se pueda recorrer, que uno pueda eh, verlo físicamente como un sendero sobre la tierra, sino que es su costumbre, su estilo de vida, su manera de vivir. Estilo de vivir, manera de vivir, costumbre de vida, eso es de Ahad, ¿sí? Quiere decir que el estilo de vida que el Eterno tiene, su manera de ser, de existir, es en completa justicia, en completa rectitud. Entonces dice Tzur Ta'amin Ta'alo, dice la roca, eh, su obra es perfecta porque su estilo de vivir, su estilo de conducirse es en justicia. Y ahí tenemos la palabra mishpat. La palabra mishpat proviene de la expresión zavat, que en esencia va a significar el juicio, un decreto. Y en otros contextos también la palabra mishpat significa una medida que funciona como un patrón para medir las cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Occidente tenemos un litro, un metro, un kilómetro, que son medidas ya definidas, y junto a esas medidas se determina si una cosa cumple con el patrón establecido o está fuera de él. Eso es mishpat, ¿sí? Un patrón de medida que debe cumplirse. Entonces, literalmente el texto diría, Kikol dirahab mishpat, diría, porque tu estilo de vida está hecho a la medida, como cualidad del carácter del Eterno, porque sus caminos están hechos a la medida, no fallan. Sus ordenanzas, sus decretos de justicia están hechos a la medida, no se pueden recortar, no se pueden aumentar, y eso es algo muy importante, que cuando estudiamos el texto de la Torá entendamos que no le podemos añadir, porque es lo que cierra diciendo el libro de Deuteronomio. No podemos añadir a los juicios que el Eterno ya hizo, y tampoco podemos quitarle, porque sus juicios son el patrón de medida que se tiene que respetar para valorar quién está cumpliendo la medida otorgada por el Eterno y quién está fuera de ello. Si yo le resto a la medida del Eterno, yo estoy incurriendo en una falta. Si yo le añado algo más a lo que el Eterno puso como juicio y justicia, yo estoy incurriendo también en una falta. El texto dice, Kikol de Ahab Mishpat, porque sus caminos son una medida. Su obra es perfecta porque todos sus caminos tienen una medida, una sola medida. Entonces, por eso el camino del Eterno no falla, por eso su trabajo es perfecto. Una manera fácil de explicarlo sería como cuando consultamos un libro de recetas. Queremos preparar una comida deliciosa, una comida exquisita para que podamos tener una cena, queremos preparar la cena. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos al libro de las recetas y vemos las proporciones. Y de repente la comida no sale bien y decimos, ¿por qué no salió bien la comida? Ah, porque uno de los ingredientes que marcaba 30 mililitros, yo le puse 50 o le puse 100 mililitros. Por eso no funcionó la receta. Entonces, es exactamente lo que el texto de la Torah dice. Él es la roca y su trabajo es perfecto porque todos sus caminos están hechos a la medida de su juicio, a la medida de su justicia. Luego dice el emuná, y aquí ya entramos a la parte que nosotros venimos a estudiar el día de hoy. El emuná. En esencia, el concepto de el emuná, la palabra emuná viene de una raíz hebrea que es amán, y amán significa algo que es confiable, algo que es seguro. ¿Se acuerda que veíamos ya en otro video la etimología de la palabra man como raíz, que significaba transmitir por medio de la herencia, transmitir por medio de la sangre? Vamos a hacer nuestro mapa de ideas para poder recordar esto. Ahí estamos.
y la frase que encontramos en la lectura es el emuná tzur tamim polo kikol de ahab mishpat el emuná. Y la expresión en el texto es esta, el emuná. La raíz de donde viene la palabra emuná es la raíz man, que es la letra mem, y la letra nun. La raíz pictográfica sería esta, el agua y la semilla, que en esencia significa transmitir por la herencia, transmitir por medio de la herencia, transmitir por medio de la sangre. De la palabra man viene min, que significa especie. ¿Sí? Como lo hemos dicho, tenemos una vaca y la vaca va a tener una cría, no va a tener un gatito, tampoco no va a tener un perrito, sino que va a tener una vaca de su misma especie. Los perritos tienen perritos, los gatitos tienen gatitos y todo de acuerdo a su propia especie. Entonces eso es transmitir por medio de la sangre y eso, de eso nos lleva al concepto de seguro y firme. Algo que no varía, algo que no cambia. Sin importar cuántas veces se repita el evento, el resultado siempre sigue siendo el mismo. Y eso es importante entenderlo desde la perspectiva de la Torah. Sin importar cuántas veces se repita el evento, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Por ejemplo, tenemos una granja de gallinas y gallos. Siempre vamos a tener gallinas y gallos. En 3 generaciones de gallinas, en 4, en 5, siempre va a haber gallos. Si tenemos una granja de borregos, la siguiente generación van a ser borregos, y la tercera van a ser borregos, y la cuarta van a ser borregos, porque eso es algo seguro y firme, porque solo tenemos borregos ahí. Entonces la especie se va a mantener, la especie va a ser la misma. Entonces, de esa expresión viene el concepto de emuná, que es un sustantivo femenino de amán. Amán significa es seguro, es firme. Aquí en Occidente manejamos mucho la palabra amén para todo decimos amén, amén. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué decimos cuando decimos amén? Significa está bien, es seguro, es firme, es verdadero. Y emuna es el sustantivo derivado femenino de la misma expresión. Emuna significa algo que es seguro, algo que es firme, algo que no varía, sin importar cuántas veces se repita un evento, sigue estando firme, sigue estando inamovible. Es algo en lo cual se puede confiar, como en la roca. Atzur. Por eso el Eterno tiene esa connotación de llamarse Atzur, la roca, como este montículo enorme, como este acantilado rocoso que puede golpear el viento, la marea, el mar, las aguas, la tempestad, y esa piedra no se mueve, ese acantilado se mantiene firme. Entonces, emuná está ligado con tzur porque tzur es algo que no se mueve y emuná es la firmeza de aquello que no se mueve. De esta manera podemos dar la definición completa de emuná. Significa algo que es firme, significa lealtad, significa fidelidad, constancia o confianza. Emuná es la característica de aquello que por ser inamovible puede tener soporte, puede soportar, puede uno apoyarse con toda la confianza sabiendo que aquello no se va a mover. Entonces, cuando dice el texto como el emuná, transmite la noción de que el Eterno es firme, es leal, es un Dios confiable y es un Dios de fidelidad. Es un Dios de fidelidad. Un Dios cuyo trabajo es perfecto porque sus caminos están hechos a la medida. Y es un Dios en el cual se puede confiar. Ahora, el resto de la lectura nos habla de cuáles son las características de la emuná. ¿Sí? En esencia, emuná es firmeza, seguridad, fidelidad, confianza, lealtad. Y todas esas son características de la identidad del Eterno. Pero todo eso se basa, bueno, ¿a qué le es fiel Dios? Dios, ¿a qué es fiel?
¿En qué Dios manifiesta su fidelidad? Bueno, el Eterno es fiel a sus propios decretos. El Eterno es fiel a sus propios mandamientos, a sus propias instrucciones. Si Él dijo, si haces esto que es malo, te va a ir mal, Él es fiel en esa declaración. Pero si Él dice, si cumples esto perfectamente, entonces te va a ir bien. Y Él es fiel en esa declaración. Entonces, ¿en qué es fiel el Eterno? El Eterno es fiel a sus propias declaraciones y los propios compromisos que Él mismo ha hecho. Recordemos lo que decía cada vez que hablaba al pueblo de Israel, les decía, yo los voy a llevar a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob que les había de dar, a ellos y a sus hijos después de ellos. A pesar de que el pueblo de Israel de repente desobedecía y se apartaba prontamente de sus estatutos y de sus mandamientos, el Eterno decía, lo hago porque se lo juré a Abraham. Le juré que yo le iba a dar las tierras de su peregrinar sobre la tierra, sobre Canaán. Yo le dije que se las iba a dar. Yo sabía que esta gente iba a actuar así, pero yo le juré a mi amigo que le iba a dar la tierra. Y por ese juramento es que Él les entregó la tierra. Entonces, el emuná se refiere a un Dios que es leal. Pero ¿en qué se basa la lealtad de Dios? Bueno, Dios es leal a sus propios decretos, mishpat, como lo vimos en la línea anterior, a sus juicios. Él da un juicio y dice, este juicio va así. Si haces esto está bien, si haces esto está mal, y el Eterno es leal a lo que ya ha escrito y a lo que ya ha declarado. Pero este texto también describe cuáles son las cualidades de la identidad de la emuna. La siguiente línea dice, de Ein Abel. La palabra Abel viene de una expresión hebrea que es Abal, que en esencia significa mancha. Aval significa tener una mancha, como tener una mancha de sangre en la ropa o en las manos, como alguien que ha cometido una obra que no es buena, una obra de iniquidad, una obra de maldad. Cuando dicen tiene la mano, tiene las manos manchadas con sangre, por ejemplo, tiene manchas en las manos, tienen manchas en la ropa, bueno, es alguien que cometió una obra perversa. La palabra Ravel significa tener una mente retorcida, tener un pensamiento que sea retorcido del plan original. La palabra Ravel significa tener en la mente ideas que van en contra de la psicología correcta. Y eso es algo que debemos subrayar. La palabra ein es no hay y Abel es no hay un pensamiento torcido o un pensamiento perverso de iniquidad en él. Es decir, dice todos los caminos o toda la costumbre del Eterno es en juicio, en justicia, y en él no hay camino torcido. La palabra mishpat también en otros lugares significa vivir rectamente, vivir en rectitud. Y luego dice, Abel, no hay en él pensamientos malvados, pensamientos retorcidos, no hay en él, porque su pensamiento es siempre justo, recto, confiable, seguro y firme. Entonces, cuando dice Abel, dice no hay en él un pensamiento de iniquidad, no hay maldad en él. Esto denota un equilibrio, bueno, aplicado a los seres humanos, denotaría un equilibrio psicológico, denotaría un equilibrio mental correcto, como aquella persona que no tiene tendencias extrañas, que no tiene tendencias que van en contra de los procesos normales, que va en contra de los procesos naturales, sino que tiene una mente sana, tiene una mente equilibrada, sin problemas, sin complejos, sin cosas extrañas en la mente, sino que es una mente
completamente sana. Entonces el texto, cuando habla de las características del Eterno, dice: en él no hay un pensamiento torcido, no hay un pensamiento de maldad, no hay un pensamiento de iniquidad. Y la frase cierra diciendo: Tzadik be yashar u. Tzadik en esencia significa recto, algo que es correcto, algo que camina en rectitud. Y yashar significa el cordón. Yashar, de la palabra azar en hebreo, es un cordón que en la antigüedad se utilizaba para medir, que en la antigüedad se utilizaba para tomar medidas, para trazar caminos que fueran completamente rectos. Incluso en la construcción los hilos se utilizaban, y también el día de hoy se utilizan, para hacer que un muro que se levanta, como este que tenemos aquí atrás, se levanta y se construye, para que esté bien orientado, para que esté bien alineado. Entonces dice: no hay en él un pensamiento torcido, porque él es recto y él es justo. Entonces estas son las cualidades de la emuná. El Eterno es confiable porque sus caminos están hechos a la medida, porque sus caminos están hechos con mucha justicia. Luego dice: en él no hay maldad, él es justo y como un cordón recto. Entonces son las cualidades que el concepto de el emuná tiene: el Dios de la firmeza, el Dios de la seguridad, que no hay iniquidad en él. Cuando nosotros hablamos del Eterno como el emuná, como el Dios de la fidelidad, entendemos que la fidelidad no es algo que pueda ser real solamente a nuestra mente, sino que la fidelidad es real porque el Eterno es real. Si el Eterno no existiera, no habría manera de definir qué significa la fidelidad. Pero en esencia, la fidelidad es tener un camino en justicia, ser justo, tzadi, que es íntegro, tener integridad, ser recto, tener una vida que se conduce de manera recta, y tener una mente alejada de la perversidad. ¿Por qué es importante todo esto? Todo esto es importante porque dentro de la escritura de la Torá encontramos que estos atributos son del Eterno, él los tiene plasmados en su persona, pero toda la gente en la Torá que logró agradar al Eterno era porque tenían los mismos atributos en su carácter. Volvemos a repetir porque esto es importante. Todas esas características que vemos como Ta'amim, como Mishpat, como Emuná, como Tzadik o Yashar, todos estos atributos que le pertenecen al Eterno, los tenían también aquellas personas que lograron agradarlo a él. Por ejemplo, la palabra Tamim. La palabra Tamim aparece en la lectura de Génesis capítulo 6 cuando dice que Noé era un hombre justo, perfecto en su generación. Y cuando dice perfecto, ahí está la palabra Tamim. Como el agua que llena un recipiente perfectamente, así el carácter de Noé llenaba perfectamente los requisitos que el Eterno exigía. Y dijo: todos se mueren aquí, nadie sale vivo, solo Noé. Y por la fidelidad y la perfección de Noé, también su familia resultó que tenía la salvación a través del arca. Entonces, ¿por qué Noé agradó al Eterno? Porque el Eterno es Ta'amim. El Eterno es perfecto en sus obras. Y Noé era un varón perfecto en su generación. La siguiente palabra, Mishpat, es uno de los atributos que el Eterno exige a los jueces. Zavat es juez, Mishpat es aquel juez que obra en justicia, que obra en completa rectitud. Si nosotros analizamos todos los mandamientos de la Torá, que son 613 aproximadamente, todos son mandamientos de juicio, de justicia y de rectitud. Son mandamientos de justicia y de rectitud sobre cosas que se hacen y cosas que no se deben hacer. Dice la escritura, hay una parte de la escritura que menciona esto acerca de Mishpat,
Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, el Eterno declara que la descendencia de Abraham tenía que practicar justicia y derecho. Y ahí aparece la palabra mishpat como un atributo que es un atributo del carácter que el Eterno demanda a todo aquel que quiera acercarse a él. ¿Sí? El concepto de emuná es fidelidad, y ya con eso vamos a cerrar un poco más adelante, pero también tenemos el concepto de tzadik. ¿Sí? Tzadik es el hombre que se conduce de forma recta, que anda por un camino correcto delante del Eterno. El ejemplo pues también lo encontramos en la vida de Abraham, como como el justo delante del Eterno. También lo encontramos en la vida de Noé, que era un varón justo y perfecto en su generación. Y por último el concepto de Yashar, como dice el Salmo 1, que el hombre recto no anda en camino de malos, sino que todo el día se deleita en el conocimiento de la Torah, y el Eterno lo nutre y lo bendice y lo prospera. El concepto de emuná. Hay un pasaje en el texto de la Torah, en Éxodo capítulo 17, donde se nos narra el día que Yahoshua bin Nun, Josué, hijo de Nun, va a la pelea contra Amalek, y la pelea está intensa y están peleando y están de repente unos vencen, de repente los otros vencen. Dice la historia que Moisés sube a una montaña, y que cuando él levantaba la mano con la vara, levantaba la mano, el pueblo de Israel vencía, pero cuando él bajaba la mano, el pueblo de Amalek era el que vencía. Y entonces hay algo ahí, todos se dan cuenta y dicen, bueno, cuando él levanta la mano nosotros ganamos y el enemigo se debilita, pero cuando él baja la mano, nosotros nos debilitamos, el enemigo se hace fuerte y empieza a ganar. Entonces, ¿qué pasó? Dice la escritura que llevaron una piedra. Ahí no, la palabra no es tsur como peña, sino es even, una piedra pequeña. La rodaron, la pusieron debajo de Moisés y él se sentó. Y cuando él levantaba su mano, el pueblo vencía. Y vamos a leer ese texto rápidamente porque es algo muy interesante. Es en Éxodo 17:12. Dice, y entonces las manos de Moisés estaban pesadas y tomaron una piedra, y se sentó, y la pusieron debajo de él y él se sentó. Dice, y entonces Aarón y Ur tomaron la mano uno de un lado y la otra del otro lado, y luego dice, escuche con atención que ahí aparece la palabra emuná. Y vino a ser en sus manos constancia, fidelidad, hasta que el sol se había metido. De repente hay muchas maneras de interpretar el texto, de decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Moisés sube al monte, a la cumbre, y levanta la mano y su pueblo vence, y cuando la baja los otros vencen? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa que traen la piedra y él se sienta sobre la piedra? Bueno, la enseñanza estaba directamente ligada para los hombres que estaban en la batalla, para los hombres que estaban peleando, para el ejército del pueblo de Israel que estaba peleando contra el enemigo, que en ese caso era Amalek. La enseñanza era para ellos. Moisés levanta su mano con firmeza, y en esa firmeza el pueblo vence, pero cuando él se cansa viene la derrota. Entonces, cuando veían a Moisés en el monte y cuando él levantaba la mano, un espíritu valeroso venía sobre los que peleaban y ganaban la guerra. Todo eso tiene que ver con que el Eterno estaba validando a Moisés como un varón íntegro, como un varón perfecto delante de él, como un varón fiel y leal. Cuando él se sienta sobre la piedra,
era una representación de que Moisés estaba sentado listo para dar una cátedra, estaba listo para dar una enseñanza. Sentarse es el arqueotipo esencial de un maestro que va a dar una enseñanza. ¿Sí? Hoy día las enseñanzas en la religión se dan de pie, pero en la antigüedad era sentarse. Entonces Moisés dice, me voy a sentar porque les voy a dar una enseñanza. La fidelidad, mantener el brazo arriba, fuerte, fortalecido, es la clave para dar la victoria. Si bajas las manos, pierdes. Si mantienes la mano arriba, ganas. Y esa fidelidad, ese coraje de mantenerte de pie, no en cosas extrañas, sino mantenerte de pie en los juicios, en los decretos sagrados, en las cosas que el Eterno mandó. Moisés vivía su vida, transcurría sus días estudiando, aprendiendo, enseñando de la Torá, y la fidelidad que él tenía por todas las enseñanzas que el Eterno mismo le había dado, y la fidelidad que tenía a la palabra del Eterno, hacían que Moisés tuviera fidelidad, y la fidelidad producía victoria. Entonces, para el pueblo que peleaba, la enseñanza era sencilla. Si somos fieles y somos leales a lo que Dios nos ha pedido, seremos victoriosos. Si perdemos la lealtad, si no somos leales, si no somos rectos para con Dios, si no somos justos, si no practicamos la mishpat, la justicia, el enemigo gana. ¿Qué nos podemos resumir en todo esto que hemos visto el día de hoy? Cuando el Eterno habla de la faceta de su carácter llamada el Emuná, Él está diciendo que Él es un Dios confiable. Él es fuerte para que nosotros nos podamos apoyar en Él. Él es un Dios que tiene seguridad. Su fidelidad se basa en los principios que Él mismo escribió, que Él mismo detalló en el monte de la revelación. Su carácter es justo, recto, perfecto, íntegro, maduro. Y ese carácter también tenemos que tenerlo nosotros. Hay una frase en el libro de los profetas, el profeta Habacuc, que dice, no la recuerdo bien, la frase dice, Betzadik le emunato le haya. Dice Tzadik be emunato le haya. Y más el justo por la emuná vivirá. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos la frase, que el justo por la fe vivirá, pero desde la interpretación occidental creemos que la fe es como algo que es real en nuestra mente y decimos, no sé, yo no vivo bien, no hago las cosas bien, pero creo que todo va a estar bien. Eso es un falso positivismo, porque la emuná, la fidelidad al Eterno, tiene que ver con una vida de justicia, tiene que ver con una vida de integridad, ta'amim, de madurez. Ta'amim es ser maduro. Yazar es recto, y tzadik es aquel que camina en completa rectitud. Entonces cuando dice el justo, betzadik, tzadik be emunato lejaya, dice, y el hombre que es recto en su fidelidad tendrá la vida. Algo que es un poco diferente a lo que nosotros hemos aprendido en el texto en español. Entonces cuando nosotros vemos los caracteres del Eterno, nuestra intención es que podamos imitar aquello que el Eterno es, para nosotros también compartirlo con el resto de la humanidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con la gente del trabajo. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? El Emuná, el Eterno es seguro, es firme, porque su obra es perfecta, porque todos sus caminos están hechos a la medida, porque Él es justo y porque Él es recto.
por todo eso. Él es un Dios confiable. Lo que dijo, lo hará. Y lo que prometió, muy prontamente lo cumplirá. Bekarov, be amén, amén.